desarrollarse a lo largo de estos 35 años y quieren estar presentes también en este momento de tanto dolor, ¿no? Doctor Claudio Santamaría, ¿cómo le va? ¿Está en línea? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué es clínicamente lo que le sucedió a Grondona? Mira, él tuvo una descompensación cardíaca a las 5 de la mañana, por esa razón lo internaron en el Sanatorio Mitre. Se suponía en ese entonces que tenía una insuficiencia cardíaca, o sea, una incapacidad del corazón para bombear sangre. Los estudios que le hicieron en la clínica, de imágenes y el examen físico, determinó que tenía un aneurisma de aorta. Para que se pueda entender fácil, la aorta es la arteria que nace en el ventrículo izquierdo y lleva la sangre a todo el corazón. Y un aneurisma es la dilatación de una pared, y cuando lo iban a operar para poder cerrarlo, el aneurisma, y reducirlo, falleció antes de que lo operaran. ¿Y el aneurisma es un sangrado, es una inflamación? El aneurisma es, imagínatelo como una gran manguera. La arteria aorta tiene un diámetro de 1 pulgada, entre 2 y 3 centímetros, es muy grande, lleva toda la sangre del cuerpo. Un aneurisma es como si tuviera un globito que se empieza a dilatar, y cuando se va inflando ese globo, ese aneurisma, que es la dilatación de la pared de la arteria, como un globo que se infla más, va perdiendo fuerza. Eso pasa en los mayores de 60 años, en la gente que fuma, si aparte tenés alguna enfermedad metabólica también, o alguna infección, y eso aumenta la presión dentro de ese globito que se llama aneurisma. Hasta 5 centímetros el cuerpo puede tolerar el aneurisma. Arriba de eso empiezan a sangrar, y cuando se rompe, como se rompió la arteria principal del corazón, se produce una muerte que nosotros llamamos cataclísmica, porque el sangrado es tan profuso que es como si estallara la arteria al romperse el aneurisma. A veces pasa aneurismas del cerebro, en otra parte del cuerpo. El de la arteria aorta tiene una mortalidad del 80% de las personas que tienen esta patología tan grave. La cirugía debía ser, doctor Santamaría, de urgencia, me imagino, y eso es lo que iba a suceder, solo que su cuerpo no resistió. Tal cual, cuando lo estaban preparando, imagínate que era cerca del mediodía, lo iban a operar, y antes de que llevarlo a la sala de operaciones, se rompió este aneurisma detectado, hizo una hemorragia masiva, y eso le produjo la muerte. Estaba todo preparado para operarlo. Se puede operar de 2 maneras, no sabemos bien los detalles de qué manera. Se puede operar a cielo abierto, o sea, se abre el abdomen y se llega a la arteria aorta y se repara el aneurisma, y a veces se puede hacer por cateterismo. Hay formas de hacer que el aneurisma colapse, se lo rellena, por decirlo de una manera simple para que se pueda entender, para que no explote. En ese proceso de preparación, él se le rompe el aneurisma, hace un paro cardiorrespiratorio, del cual, como se pierde gran cantidad de sangre, y sumado a eso, a la edad que tenía, 82 años, no pudo salir del paro cardíaco y le produjo finalmente la muerte. ¿Y qué alertas tiene el cuerpo? Que ese aneurisma está creciendo cada vez más y es urgente entrar a una sala de cirugías. Mira, hay síntomas. Los aneurismas de aorta se dan a 2 niveles. Uno es a nivel torácico, dentro del tórax, paralelo y dentro de los pulmones, y el más frecuente es a nivel del abdomen. Entonces, lo que notan los pacientes es un dolor abdominal, le duele la panza, para decirlo fácil, para que se pueda entender. Sí. A veces ves que empezás a tener una masa en el abdomen, tenés como como si fuera una bolita que tenés más grande que va creciendo, y a veces, si estás acostado, la gente apoya la mano sobre el abdomen, siente que late, porque la arteria, al estar dilatada con este aneurisma, transmite el pulso cardíaco a la superficie corporal. Obviamente el médico, con tomografía, resonancia o ecografía, cualquiera de los 3, se detecta fácilmente, y también, si uno lo revisa y lo oculta, los aneurismas se detectan por examen físico. Él empezó a tener una insuficiencia cardíaca, un síntoma, le faltaba el aire, se sentía mal, por eso lo internan a las 5 de la mañana, y cuando lo estudian encuentran que la causa que generaba eso era este aneurisma, esta dilatación masiva de la pared de la aorta, que lamentablemente, mientras estaba en preparación, no llegó a la cirugía, que le podía haber salvado la vida, porque se puede reparar, aunque es una cirugía de alto riesgo. Gracias, Doc. Abrazo grande. Un gran abrazo y buenas tardes, un cariño.
Horacio, la AFA decretó 7 días de duelo y no va a haber fútbol este fin de semana. Sí, no va a haber fútbol este fin de semana. Segura, el vicepresidente primero de la AFA, va a asumir como presidente. Angelici va a pasar a ser el vicepresidente de la AFA hasta octubre, que va a haber una asamblea extraordinaria y ahí un poco delinear cuáles son los pasos a seguir y cómo va a continuar la AFA y quién va a quedar al frente de la misma. Decías más temprano que naturalmente la muerte de su compañera, de su esposa, ha dejado una marca muy grande y hay una anécdota que tiene que ver con el anillo que él llevaba, con la inscripción, esto pasa. Todo pasa. Todo pasa y después él decidió, ¿no?, retirarse ese anillo, guardarlo porque sintió que que la pérdida de su esposa no iba a pasar. Sí, tiene que ver, el todo pasa con una alegoría de Ramsés III allá por Bíblica. Egipto, sí, toda una historia. Esto también pasará, es la frase Sí, esto original. también pasará porque bueno, justamente se encontraba acorralado por el ejército enemigo dentro de un bosque y mágicamente cuando él lee esa frase desaparece el ejército enemigo y él salva su vida, que estaba ante el ejército y un prisionero